Bueno, el tema de hoy va a ser un poquito, pues, no tan fuerte, pero sí algunos a lo mejor van a sentir, pero de modo es la palabra, ¿verdad? Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te damos la gloria, la honra y el poder en este momento, Padre. Que tú seas tomando el control de tu palabra, Señor, y de nosotros. Ayúdame, Señor, que tu Espíritu Santo sea obrado en mi corazón, en mi lengua, en mi mente, en mi ser, Padre, para yo poder hablar tu palabra, para poder hablar lo que tienes preparado para esta tarde, para tu iglesia, Señor. Prepara sus corazones, Padre, a cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo pido, Padre, que esa palabra llegue a cada corazón, Padre, y pueda ser transformada también, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el pastor se fue un ratito, pero al ratito llega, no se preocupen. Nomás se fue por un rato. Vamos a la Biblia en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Juan 3, 16 al 21 es donde vamos a llevar el mensaje del día de hoy. Pero antes de ir ahí, vamos tantito a Juan 3, 5. Ya es como una introducción primero. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ah? Otra vez, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Aquí Nicodemo, cuando fue a visitar al Señor, le dijo eso a Nicodemo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, que el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, cada persona que va a ser hijo de Dios necesita nacer de nuevo. Pero ese nacimiento no lo doy yo, no lo da nadie, más que el único que lo da es Jesucristo. Jesucristo es el único que da ese nacimiento y cuando lo da, no lo quita. No lo quita, porque ese nacimiento ya es permanente, ¿sí? Y en ese momento el Espíritu Santo empieza a obrar en cada uno de nosotros, ¿sí? Empieza a obrar. Y entonces cuando el Espíritu Santo empieza a obrar, hay transformación, hay cambio de mente, de corazón en cada persona cuando Jesucristo le da vida a la persona, ¿sí? Ahora, ese nacimiento, hay muchas personas que dicen, bueno, la salvación se pierde, pero esa es una mentira, porque la salvación no se puede perder. ¿La tienes o no la tienes? ¿Sí? Estamos viendo ahorita muchas cosas que están sucediendo, hay muchas situaciones ahorita por lo que el León 14 surgió ahorita, tiene un simbolismo, ¿verdad? Es el león de poder, fuerza, y también dice que el número 14 en hebreo es el nombre de David, ¿sí? Entonces, viene algo tremendo. Pero aquí a lo que voy, no voy a hablar de eso, no voy a hablar de escatología. Eso nomás se lo dejamos al pastor. A lo que vemos, hermanos, el nuevo nacimiento, cuando Dios te lo da, entonces ten la confianza que eres hijo de Dios. Y dice la palabra en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es un versículo que todos se lo saben de memoria, ¿verdad? Pero tiene una profundidad muy grande, hermano. Algo muy tremendo aquí. Porque dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué mundo está hablando el Señor aquí? ¿Todo el mundo? ¿Todos los que están en el planeta Tierra?
Dios ama a su creación, claro. Dios ama a todo ser humano porque son su creación y todo. Pero Él no está hablando de la creación aquí. Está hablando de un mundo. Nosotros somos un mundo, ¿sí o no? Un mundo, porque la Academia Española habla que mundo significa las personas, ¿no? Seres humanos. Y otra parte bíblica dice que son seres humanos que están en contra de Dios. ¿Sí? El ser humano que está en contra de Dios. Pero Dios, por su amor, vino a amar al mundo. ¿Qué tipo de mundo está hablando? El mundo es la iglesia. ¿Sí? La iglesia que estaba perdida en el mundo. Estaba perdida y entonces Dios amó a ese pequeño mundo, o ya grande mundo, ¿verdad? Porque somos muchos ya hijos de Dios. Todos los que hemos creído en Jesucristo. Entonces, por eso cuando Él vino a esta tierra, padeció, dio su maravillosa vida en esa cruz, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Vida eterna. Entonces, esa vida eterna la tenemos porque Dios, por amor a ustedes, a mí, somos salvos. Somos hijos de Dios. Entonces, la pregunta sería para muchos, entonces Dios no amó a la gente, ¿verdad? Nuevamente, Dios no ama a la gente allá afuera. Claro, allá todavía hay hermanos que todavía no creen en Jesucristo, pero Dios los ama. Y que Dios un día los va, ¿qué? A rescatar a su tiempo. Pero por eso está la iglesia, ¿para qué? Para llevar, ¿qué? El mensaje de salvación, ¿a dónde? A las personas que están allá afuera, ¿sí? Voy a poner en silencio esto porque si no voy a estar molestando. Permítanme. Un avión. Entonces, vemos algo bien interesante aquí, hermanos. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque Dios dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree. Ahora, para yo poder creer en algo o en alguien, ¿qué debo de tener? Si voy a creer en Jesucristo, necesito una vida. Necesito que alguien me dé esa vida. Y el único que me dio la vida para yo poder creer en Jesucristo, ¿quién fue? Mismo Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo lo vemos desde que ¿dónde nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. Vamos a Efesios tantito. Efesios capítulo 1, 3 y 14. 1, 3 y 14. A ver si no me equivoqué. Efesios, ¿mandé? Perdón, 3. Efesios 1, 3 y 4 dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde estábamos? ¿Yo me acuerdo o no? No me acuerdo que yo estuviera allá, pero dice el Señor que yo estaba allá. Tú y yo estábamos en los lugares celestiales. Desde ahí ya te escogió. Eso es tan hermoso. Estamos hablando sobre la elección. El tema es la elección. Que Dios nos escogió desde antes, ¿sí? Y nos manda a este mundo. Pero Dios ya te había escogido desde allá. Y te trae a este mundo, a donde estamos viviendo, a esta tierra, más bien a este planeta Tierra entre todo este mundo. ¿Y qué estabas haciendo? Vamos, ¿qué estábamos haciendo? Dice Efesios capítulo 2. Él nos dio vida a vosotros. ¿Cuándo nos dio vida a vosotros? Dice, cuando estábamos muertos, ¿en dónde? En nuestros delitos y pecados. ¿Dónde estaba yo? Muerto. Ah, caray, pues si yo estaba en los reinos celestiales, ¿no? Pero me mandó a este mundo
Y este mundo es un mundo de pecado. Y todos estábamos llenos de pecado. ¿Sí? Nuestra naturaleza, cuando tú naciste con una naturaleza pecaminosa. Y más lo que se fue aumentando. Más lo que se fue aumentando en pecado, en eso tú vivías. En pecado. ¿Sí? Esa era tu naturaleza, en eso vivías. Pero Dios, por amor, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. ¿Qué hacíamos? Cada quien sabe su vida pasada. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que, en lo que se dedicaba en su pecado, en el tiempo pasado? Pero en eso que tú estabas en el pasado, Dios te miró, Dios ya te había escogido, pero no permitió que te perdieras. Entonces, tú eres el mundo que Jesús, cuando dice en el Evangelio de San Juan, era la iglesia, estabas en el mundo. Y ahora, ¿qué pasó? Dios te rescata, ¿sí? Y entonces vosotros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a los príncipes de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, ¿este espíritu en qué operaba? En ti y en mí. Ajá, ese espíritu de desobediencia vivía en ti. Como ahora ese espíritu en quien vive, en aquellos que no conocen a Jesucristo, que no conocen al Señor. Entonces ellos están perdidos. Pero a ver, muchos se van a salvar todavía, pero muchos van a ir a condenación, porque Dios no los miró. Y vas a decir, hermano, pero ¿cómo lo podemos ver tan fácil? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasó con Rahab? Rahab, la prostituta. ¿Qué sucedió ahí? Llega Jericó, el Señor manda a Josué que pasara el río, y ¿qué sucede? Se abren los ríos y pasan y acaban con Jericó. Pero la única que quedó, ¿quién fue? Rahab y su familia. Pero ¿por qué creen que acabó con todos esos personas? Por la maldad de su corazón. Porque tenían maldad en su corazón. Porque esos ya estaban destinados, ¿para qué? Para perdición. Ah, qué Dios tan malo teníamos, ¿verdad? Porque no ama a todos. No, no es que tengamos un Dios malo. Dios es lo que Él quiso. Él los hizo. Búsquenme segunda de Timoteo 1:10, a ver qué dice ahí. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo. No, perdón. 2:19, perdón. Es que, sí. Segunda de Timoteo 2:19, perdón, disculpen. Es que lo tenía escrito, pero lo puse mal aquí. ¿Qué dice? Ajá. ¿Mm? Hay una parte bien importante. ¿A quién conoce? ¿Y de dónde los escoge? A los suyos. A los que no son suyos nunca los va a escoger. Ajá. Pero luego sigue adelante. Síguele. Ahí está la respuesta. ¿Por qué unos para qué eran? Para honrosos. ¿Y la iglesia para qué es? Para honra. ¿Para gloria de quién? De Dios. ¿Y los demás?
para perdición. Son viles por su maldad. ¿Qué dice aquí mismo en Juan? Dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Y el 19, voy a regresarme. Y esta es la condición, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces nosotros, Dios tuvo misericordia de mí, de ti, desde antes de la fundación del mundo. Tuvo una misericordia, entonces te escogió, me escogió para salvación. ¿No están agradecidos por eso? Y a lo mejor dentro de tu familia, o a lo mejor dentro de tus amigos, o a lo mejor dentro de tus parientes, no sé, no se van a salvar. Y va a doler, sí, porque son tu carne, es tu familia. Pero Dios así quiso. Así Dios quiso. ¿Sí? A Esaú, ¿qué dice? Aborrecí. Y a Jacob, amé. ¿Quién le puede decir a Dios qué debe de hacer? Nadie. Nadie. Todos somos personas que el Señor puso en este planeta Tierra. Malos y buenos están en este planeta Tierra, pero los que Dios escogió, los escogió para el reino de los cielos. Los que Él escogió. Podemos ver otro ejemplo, Judas Iscariote. ¿Qué es lo que sucedió con Judas Iscariote? ¿Qué pasó? Entregó al Señor Jesús. ¿Para cuál fue su misión nada más? Nada más entregar a Jesucristo y venderlo, y eso fue su misión de Él. ¿Pero para qué? Para perdición. Judas se fue. Qué tremendo, ¿verdad? Es algo tremendo. Entonces nosotros, ¿para qué somos escogidos? Para su gloria. Somos para su gloria. Y luego dice, ahora, ahí mismo en Efesios capítulo 2 dice, el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué éramos? Hijos de ira. Hacíamos las cosas malas. Hasta que Jesucristo llega a tu vida y entonces, ¿quién escoge a quién? ¿Tú escoges a Dios o Él te escoge a ti? ¿Cómo? Él nos escogió a nosotros. Nosotros no podemos escoger a Dios. Él nos escoge. Él dice, Él quiero, a Él quiero, a Él quiero, y a Él no los quiero, y se acabó, así de fácil. ¿Sí? Porque Él escoge quién va a ser sus hijos. Entonces, te escogió, me escogió. Ajá. Entonces, Él nos escoge. Y luego dice, ahora el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Fíjense, el amor que tuvo por nosotros, tan grande. Entonces en esa cruz no murió por todo el mundo del planeta Tierra, sino por el mundo que era su iglesia, que es su iglesia. Porque si hubiera muerto por todo el mundo, entonces todo el mundo fuera salvo. ¿O no? Hasta el Papa que está ahorita ahí. Pues sí, porque dice que si hubiera muerto por todo el mundo, hubiera muerto por todos. Pero no, Él no murió por todo el mundo del planeta Tierra, murió por su iglesia, por los hijos de Dios.
los que realmente eran hijos de Dios, que ya los había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y como decía en el versículo 4 de Efesios 1, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado, nos predestinó para ser adoptados hijos de Dios. Qué interesante, ¿no? Nos adoptó para ser hijos de Dios. Pero nos predestinó un destino. ¿Cuál fue nuestro destino? Ser hijos de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante que tenemos que entender eso, que no todos van a ser salvos, pero no más a los que Él predestinó, los desde antes de la fundación del mundo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ¿cuándo lo hizo? Cuando Él murió en esa cruz. Cuando dio su vida con su sangre maravillosa, limpió tus pecados, limpió mis pecados. Y ahora Él está a la diestra del Padre, vivo. Y ahora nosotros somos salvos por su misericordia. ¿No estamos contentos, hermanos? ¿No estamos felices por lo que hizo el Señor Jesucristo? Y entonces debemos de estar, como dice el hermano, agradecidos que hizo lo que hizo el Señor. Y nos vamos tantito otra vez a Efesios 2, y luego el 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos y la vida nos la dio por medio de Jesucristo, con Jesucristo. Jesucristo es el punto central de nuestras vidas. Es lo que nos dio vida. Y somos llenos del Espíritu Santo porque Cristo nos dio vida. Esa vida tan hermosa que nos dio por lo que hizo en esa cruz. Lo que hizo ahí en esa cruz. ¿Sí? Y luego dice el mismo 5, y dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, porque nos dio ese regalo tan hermoso, hermanos, porque te escogió desde antes y ahora eres escogido, ahora eres hijo de Dios y por gracia te dio ese regalo que es la salvación. La salvación tan grande que nos ha dado. Y entonces, cuando tú ya tienes esa salvación, cuando tú ya eres hijo de Dios, entonces empiezas a obedecer. Los hijos de Dios, cuando somos hijos de Dios, obedecemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica y empezamos a hacer lo que Él dice en su palabra. Porque si tú no lo haces, entonces, hermano, no eres nacido. Si tú no obedeces a Jesucristo, si tú no estás cumpliendo esa palabra en tu vida, pero tú no lo vas a hacer solo. Cuando Dios te da vida, Él te ayuda ¿a qué? A que esa palabra se cumpla en tu vida. ¿Sí? Porque por nosotros mismos no podemos. Necesitamos de Jesucristo. Necesitamos del Señor para que nosotros podamos cumplir sus propósitos que tiene en su palabra. Lo que Él ya mandó. ¿Sí? ¿Y qué dice el versículo 10? Ahí mismo dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, tú, desde antes de la fundación del mundo, tú estabas allá. Después llegas a este planeta Tierra y te ensucias, porque te ensuciaste, nos ensuciamos de pecado, de lo peor que puede haber, porque de donde dice la palabra, que de donde sacó, de lo más vil, de lo más despreciado, de lo que realmente olía mal, de ahí te sacó el Señor. ¿Para qué?
y luego te limpió y te preparó buenas obras para que anduvieses en ellas. Entonces, las obras que tú tienes las vas a cumplir porque ya Dios las tiene preparadas y las vas a poner en práctica esas obras. ¿Sí? Y tú no vas a hacer obras porque para salvarte, porque mucha gente ahí en el mundo hace obras para salvación. Y la salvación no es así. La salvación la ganamos por medio de Jesucristo, lo que pagó Jesucristo en esa cruz, y por su gracia somos salvos. Dice la misma en Efesios, por gracia somos salvos, por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no hago obras para salvación. ¿Yo qué hago? Yo soy salvo y entonces hago obras. Es algo diferente. Porque yo no puedo hacer obras para salvación, porque ya la salvación la tengo ganada. Porque Cristo ya pagó en esa cruz, ya me la dio, ya me la regaló, porque dice que por un regalo que fue la gracia, yo recibí esa salvación. Y entonces yo no puedo hacer obras para salvación. Al contrario, hago las obras porque ya soy salvo. ¿Sí? Soy salvo. Entonces, eso es lo interesante, hermanos. Lo interesante de la palabra que el Señor nos enseña. Entonces, si nos vamos a Juan, dice nuevamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero yo no puedo tener la vida eterna si Jesucristo no me ha dado el nacimiento espiritual, como le dijo a Nicodemo. Nicodemo le dijo, para poder entrar al reino de los cielos, ¿qué? Tenía que nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Cómo puedo entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Pero él no estaba hablando, no le entendía. No le estaba hablando de un nacimiento físico, sino un nacimiento espiritual. Que el Señor te lo dé. Por eso cuando dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el permiso de ser o la potestad de ser hijos de Dios. Pero cuando le da el permiso, es porque cuando decimos, Señor, quiero entregar mi vida a ti, quiero ser hijo tuyo. Pero cuando tú ya lo dices así es porque ya Dios ya te había escogido. Por ejemplo, ahorita que estamos allí en la cárcel, ¿no? Vamos a preparar, hermanos, otra vez para bautizos este año. Y entonces de estas personas que están ahí, hay personas que han llegado nuevas a la congregación que tenemos allá adentro. Y ha llegado nuevas, han recibido al Señor Jesús, entre comillas, después ya no vuelven se van. ¿Sí? Aquella persona que ha nacido, ¿qué hace? Empieza a buscar de Dios. Empieza a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Aquel que no es nacido del Señor no va a poder hacer la voluntad de Dios. Porque en ese momento muchos dicen, ¿quiere recibir a Jesús? Y todos levantan la mano, ¡sí! Pero de esos sí, ¿cuántos realmente les dio Jesús la vida? ¿Sí? ¿Cuántos el Señor les dio la vida? Solamente a los que escogió desde antes. Pero yo no sé. Yo no soy quien para juzgar, ni sé el corazón de la persona, si lo recibió o no lo recibió. Nosotros lo ayudamos en que haga la oración y que el Señor es el que obra en el corazón de las personas. Puede ser que también dentro de la iglesia haya personas igual que aparentemente dicen que son cristianos, pero no llevan una vida como hijos de Dios. Aparentemente son cristianos, pero no han sido renacidos. Entonces, cada uno de nosotros nos tenemos que poner a cuentas con el Señor. Porque, sinceramente, dentro de la iglesia hay trigo y cizaña. No todos pueden ser hijos de Dios, ni todos pueden ser hijos del diablo. ¿Sí? Sino que el Señor escogió a su iglesia. ¿Cuántos nos vamos? ¿Cuántos se quedan?
También habla de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Entonces, hay muchos ejemplos donde nos habla, donde el Señor habla acerca de que muchos van a ser hijos de Dios, van a irse con el Señor y muchos se van a quedar. Entonces aquí por eso le digo, ¿por quién murió? Por eso decimos, ¿murió por todo el mundo? No, por su iglesia, por sus hijos. ¿Sí? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no vino a condenar a su iglesia, sino ¿a qué vino? A que esa iglesia sea salva. ¿Sí? ¿Eres parte de esa iglesia? Contéstatelo tú. ¿Sí? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Porque no ha creído. Entonces ya ha sido condenado. ¿Y por qué ha sido condenado? Porque fue escogido para muerte. Porque su corazón era malo. Y esto es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ¿de qué parte somos? ¿Somos hijos o no somos hijos? Y si soy hijo, ¿qué tengo que hacer? Obedecer lo que dice su palabra, poner en práctica la palabra en mi vida. Cada quien dice, la salvación es personal. ¿Sí? Yo no voy a salvar a mis hijos, ni mis hijos a mí, ni mi esposa, ni yo a mi esposa, ni mi esposa a mí, no. La salvación es personal. Y entonces, si Dios ya te eligió ¿para qué? Para el reino de los cielos. Pero todavía allá afuera existe personas que todavía no conocen a Jesucristo y Dios ya las escogió desde antes de la fundación del mundo, y nos toca a nosotros como iglesia, porque ese es un mandato y es lo que Dios nos ir y hacer discípulos. ¿A dónde? ¿A dónde? No escuché nada. A todas las naciones. Ir y hacer discípulos. Pero hermano, yo no soy evangelista. ¿Cómo voy a ir a predicar? ¿Cómo, hermano, voy a hablar allá en un hospital? No es necesario que vayas a evangelizar a un hospital. No es necesario que te subas a un púlpito a evangelizar. No, hermano. Donde tú vives, donde tú trabajas, donde tú estás. Si tú no puedes hablar, llévate un folletito y enséñaselos. Y explícaselos. ¿Sí? Porque a veces no tenemos la palabra. Nosotros a lo mejor somos como a veces Moisés, ¿no? Que no puedo hablar, soy tartamudo. No puedo hablar, Señor. Por eso mandó a Aarón, ¿no? Entonces, así nosotros, hermanos. Si tú no puedes hablar con tu boca, llévate un folletito y regálaselo a alguien. Porque a esa persona va a leer ese folleto. Y ese folleto, al momento de leerlo, si es de Dios, esa persona va a tener un encuentro con Jesucristo y va a ser hijo de Dios. Y va a recibir al Señor en su corazón. Pero si esa persona pues nomás agarra y lo ve y lo tira, pues no es hijo de Dios. Pero tu responsabilidad como iglesia, ¿cuál es? Alcanzar a los perdidos. Alcanzar a la iglesia. No sé, a veces somos bien egoístas, sinceramente, somos egoístas. No quiero que otros se salven. ¿Por qué? Porque no les hablo de Cristo. Y si el Señor nos dice que amemos a nuestros enemigos, que amemos a la iglesia,
y que amemos a nuestro prójimo. Y dice, amarás a la iglesia, amarás a los de la iglesia. Parte de la iglesia está allá afuera todavía, hermanos, que necesitamos alcanzar. Porque Dios ya los escogió. Pero necesitamos obedecer lo que dice su palabra. Ir y hacer discípulos. Ir, lleva el evangelio. Ir, habla de Jesucristo. Y el Señor va a obrar en cada corazón. A ti ya te eligió. Tú ya estás dentro del reino de los cielos. Dale gracias a Dios porque tú eres un hijo de Dios. Y has recibido al Señor en tu corazón. Y ahora nomás cumple el propósito de Dios que tiene en tu vida. Cumple esa obra que Dios te mandó. Esas obras que puso en tus manos. Llévalas a cabo también. Y apúrate a hacerlo porque el Señor ya pronto viene. El Señor ya está a punto de venir, hermanos. Vemos, como decía Dani, ahorita vemos todas las cosas que están viendo, las noticias, todo lo que estamos viendo, las situaciones que estamos viviendo y las cosas que se vienen. Vienen cosas tremendas, pero gracias a Dios que nosotros pues nos vamos en el rapto, porque somos hijos de Dios. Pero necesitamos, le digo, echarle ganas. Para ir terminando. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Otra vez, mas el que practica la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. ¿O no? Practicar la verdad, ponerla en mi corazón y llevarla a cabo. Practicar la verdad no es nomás leerla y guardar la Biblia. La palabra de Dios hay que ponerla en práctica. Primeramente en mi vida y llevarla a los demás. Hacer lo que Él dice en su palabra. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Si yo practico la verdad, yo vengo a la luz. ¿Y quién es la luz? Jesucristo. Si yo voy a Jesús, si yo practico la verdad, estoy yendo ¿a quién? A Jesucristo. Porque Él es la luz. ¿Sí? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Que todas las obras que tú estás haciendo son las obras que ya había preparado para ti. Y son hechas en Dios. Esas obras tan hermosas. ¿Sí? Entonces hemos entendido que por gracia somos salvos, por medio de la fe. ¿Sí? Y luego el Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya estamos en los lugares celestiales. ¿Te lo crees? ¿Te lo crees que ya estamos ahí, hermanos? En los lugares celestiales, sentados con Cristo. Porque Él nos lo está diciendo en su palabra. Dice nuevamente, dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Ahora, juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, riqueza de su gracia, en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo que Dios te dio. Es el regalo que Dios te dio, esa salvación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya entendimos que el Señor nos escogió. Somos elegidos, nos eligió el Señor, nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y Él, por su gracia, por su misericordia, nos escogió y nos sacó del lodo. Y ahora somos parte de su cuerpo, somos su iglesia. Y ahora estamos esperando que Él venga para irnos con Él. Y ahora sí que se cumpla todo
en ese momento, cuando estemos ahí con Él en su gloria. ¿No estamos contentos por eso, hermano? Entonces, ¿qué vas a hacer? Como le dijo Nicodemo, Bartimeo, le dice el Señor, ¿qué quieres que te haga? Y ahora el Señor te hace la pregunta. Vamos a ponerla a nosotros. ¿Qué quieres que Dios les haga a usted? ¿Sí? ¿Qué quieres que Dios les haga a ustedes y a mí? ¿Mm? ¿Qué quieres? Que me dé un carro nuevo, que me dé esto, que me dé aquello, que me dé cosas materiales. Pues no te lo va a dar, hermano. ¿Sí? ¿Qué quieres que Dios te haga? Sí, o que te dé. Que te llene del Espíritu Santo. Que te dé sabiduría en su palabra. Que puedas obedecer lo que Dios dice en su palabra. Llevarla a práctica. ¿Sí? Ponemos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que somos escogidos por ti, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Padre. Gracias porque ahora somos tus hijos y ahora, Padre mío, estamos esperando ese rapto, Señor. El día que tú vas a llegar, Padre mío. Gracias, mi Señor, porque somos tus hijos. Gracias por tu iglesia tan hermosa, Padre. Que tú la estás formando, Señor. La estás preparando. La estás formando, Señor. Así como al pueblo de Israel lo formaste, Señor. Así también a tu iglesia la estás formando, Padre. Así, Padre, para que ella esté preparada y esté lista, Padre mío, con esas vestiduras blancas, Señor Jesús, que vamos a estar, Padre, delante de ti, Señor, para poder llegar a tu reino, Padre mío. Gracias, mi Señor, porque desde aquí ya somos tus hijos, Padre. Gracias por recibirlos, Padre, por ser tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos.